Mateo 10:34, dice ahí la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, o el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Este contexto tuvimos que ver que se refiere también a la salvación. Cuando dijo Jesús, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sin duda el contexto tiene que ver con salvación, ¿verdad? Y quiero enfocarme en la palabra que leímos en el verso 40, el que dijo Jesús, el que a vosotros recibe, está hablando con sus discípulos, cuando ya los manda a predicar, los manda a enseñar la palabra del Señor, el Evangelio. Jesús les dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo sé que hemos oído de esta palabra, ¿no? De recibir a Jesús, ¿verdad, hermanos? De recibir a Jesús. Y bueno, yo creo que voy a dar un poco acerca de eso, ¿qué es recibir a Jesús? ¿O por qué se habla de recibir a Jesús? ¿Sí? Bueno, aquí vemos en esta escritura que Jesús le está diciendo a los discípulos que cuando vayan a predicar el Evangelio, cualquiera que los reciba, y no se está refiriendo a su persona de ellos, sino más bien a la enseñanza, la doctrina, la predicación de Cristo, le está diciendo cualquiera que les preste atención, cualquiera que reciban sus palabras que ustedes hablarán por parte mía, ellos no le reciben a ustedes, sino que me están recibiendo a mí. Pero el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino que está recibiendo al que me envió. ¿Sí? En Lucas capítulo 10, verso 16, si quiere vaya pronto ahí, y yo le voy leyendo. Lucas 10, 16 lo dice también de esta manera. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Sí? Sí, estoy nuevamente hablando de la predicación, está hablando de la enseñanza, de la doctrina. El que a vosotros, el que ustedes oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Hay gente que oye el Evangelio, hay gente que presta oído a la palabra de Dios, pero hay gente que desecha la palabra del Señor. Pero Jesús está diciendo, cualquiera que ustedes los escuche, me está escuchando a mí. Y cualquiera que ustedes los deseche, no los están desechando a ustedes nada más, me están desechando a mí también. ¿Se recuerdan aquel tiempo cuando el pueblo de Israel empezó a escoger reyes? ¿Se recuerdan cómo el pueblo vino y le solicitó a Samuel? Gracias. Primer profeta, ¿no? De Israel. Y le dice, mira, nosotros queremos como las demás naciones. Ellos tienen reyes que gobiernan a su pueblo. Y Moisés dice, pero ¿qué es lo que han pensado? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Dónde está su corazón, verdad? Si ustedes tienen como rey al Señor, Él es su guía, Él es quien los liderea, Él es el que les da palabras para que cómo se deben de conducir sin abusar de ustedes, porque luego los reyes que van a tener van a abusar de ustedes tanto en impuestos, tanto le van a solicitar también sus hijos para su servicio, pero eso quieren. Y dijeron ellos, sí, eso queremos. Entonces el Señor oyó el clamor del pueblo y le dijo a, ¿cómo se llamó? Samuel. Dice, escucha la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Fíjese, esto no es nuevo lo que Jesús está diciendo. Cualquiera que os deseche a ustedes, cualquiera que
que no les ponga atención y los ignoren y le diga, a mí no me interesa lo que dices. Dice, no los desecha a ustedes solamente, sino que me desecha a mí. Y no solamente me desecha a mí, sino que desecha al que me envió. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué vemos como una enseñanza de recibir a Jesús? Se está hablando de que tiene que ver con su doctrina, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con las cosas de Dios, no simplemente decir yo recibo a Jesús simplemente como a una persona. ¿Sí? En Juan capítulo 13 y el verso 20, les leo mientras llegan, pero dice, en verdad os digo, el que recibe al que envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuevamente, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando está enviando a los discípulos a predicar? Que cualquiera que lo reciba, está hablando de la doctrina y la enseñanza. Así que vamos entendiendo qué sería recibir a Jesús. Porque está diciendo cualquiera que reciba, incluso un profeta, dijo, por cuanto es un profeta, la recompensa de un profeta recibirá. Y aún cualquiera que le dé a uno de estos mis pequeñitos, aunque sea un vaso de agua como gratitud, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero el punto es que Jesús está diciendo que aquellos que oigan el Evangelio por medio de los que Él ha enviado, si la reciben, la doctrina, la enseñanza, no están recibiendo a simple hombre solamente, están recibiendo en verdad a Jesús, pero no solamente a Jesús, sino también al que ha enviado a Jesús. En este caso es Dios, ¿cierto? Porque Jesús no vino de su propia cuenta, no vino de su propia voluntad, ni tampoco trajo una doctrina propia o personal, sino que Él predicó lo que se le fue dicho que predicase, en este caso como en posición de hijo. ¿Se entiende? Así es que, ¿qué vemos aquí? Que Jesús está diciendo, el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Esto quiere decir que estamos recibiendo de parte del que nos predicó el Evangelio, tanto a Jesús, a Cristo, como Mesías, pero no solamente a Él como Mesías, sino también que toda la doctrina, toda la enseñanza, damos crédito que viene de Dios, que viene de arriba, que viene del cielo y que no es de los hombres. Ese es el mensaje para entender cuando en verdad recibimos a Jesús o recibimos la predicación que no es de los hombres, o que recibimos que Jesús no vino de sí mismo, sino que vino de parte del Padre. ¿Se entiende? Muy bien. Se recuerda que un hombre llamado Nicodemo, ¿no? Se presentó ante Jesús. Vaya rápidamente ahí en Juan capítulo 3 y miren lo que le dice. Sabemos, le dice, que has venido de Dios. ¿Sí? ¿De dónde ha venido? De Dios. Que no llego, permítame un segundo. Ahí está. Le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Es muy importante entender y recibir de esta manera las cosas del Evangelio, que no han venido de simples hombres, que no han venido con una mente terrenal, sino que han venido de Dios. Y de Jesús también, que es el enviado. Muy bien, así que Nicodemo, de alguna manera está tratando como de creer que Jesús en verdad vino de Dios, aunque no se miró tan públicamente la confesión de Nicodemo, porque públicamente pareciera que él era como un discípulo de Jesús, pero medio oculto, medio ocultado, ¿se entiende? Pero incluso cuando murió Jesús, Nicodemo fue uno de los que fue con José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y se le fue concedido, dando a entender que sí se convirtió al Señor. Pero aquí antes de eso, mire lo que él habla y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. A lo cual Jesús, como todavía no, digamos, viendo que Nicodemo no está en verdad todavía tan cierto de que diga que ha venido de Dios,
A veces nos falta entender un poquito más para reconocer toda la Escritura, reconocer toda la enseñanza, que todo esto es de Dios. ¿Se entiende? Y todavía nosotros en nuestro juicio, hay veces que hasta el día de hoy no entendemos todo, no comprendemos todo, incluso no aceptamos todo. Como que nos cuesta entender, aceptar ciertas cosas que la Escritura nos enseña. Es ahí donde el Señor le habla y le dice a Nicodemo de esta manera: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiso decir? Mira, si tú no naces de nuevo, en realidad no puedes ver que Jesús vino de Dios. No puedes. Incluso la Escritura habla en Juan, dice que ¿cuál es el espíritu del anticristo? El que no confiesa que Jesús ha venido en carne, este es el anticristo. Pero todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne significa que vino de parte de Dios. Este es de Cristo, este es de Dios. Entonces hay veces, hermanos, nos falta el entendimiento, el discernimiento, pero para esto Jesús dice es necesario nacer de nuevo para que entonces podamos comprender realmente lo que es de Dios. En este caso, que toda la Escritura es de Dios, que todo lo que Jesús hizo es de parte de Dios, para que nosotros también no solamente lo creamos, sino que lo pongamos en práctica en nuestra vida. ¿Sí? En Juan 12:44, fíjese, Jesús clamó, yo le leo, dice, Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Qué está diciendo? El que cree en mí está creyendo en Dios automáticamente. Instantáneamente el que cree en Jesús está creyendo que es Dios también. Y está creyendo, dice, en el que me envió, en el que me ha enviado. Igualmente puede decir el que no cree en Jesús, simplemente ¿cómo lo toma? Pues lo toma que fue un hombre que existió, que murió, que hizo buenas cosas, pero no está creyendo que fue más que eso, sino que fue simplemente una persona, un hombre más que vivió. Pero en este caso, el que cree en Jesús de verdad, con entendimiento, con toda su alma y con todo el discernimiento de quién es Jesús, está creyendo en aquel que le envió, dice. ¿Se recuerdan en el libro de Marcos, cuando íbamos estudiando apenas? Resulta que Jesús vino de una ciudad a otra, donde él nació, donde él se crió. Y cuando llegó ahí, dice que en el día de reposo empezó a predicar como siempre. Fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y estando ahí hablaba, dice, la palabra del Señor. Y muchos se quedaron admirados, muy asombrados de la doctrina. Y decían ellos: ¿de dónde pues tiene estas cosas? ¿Y de dónde pues las obtuvo? ¿Quién le ha enseñado a él estas cosas? Esto decían no porque se admiraban para decir, wow, qué sabiduría, esto no es terrenal, sino más bien estaban como queriendo decir de dónde viene, quién es su tutor, quién fue su maestro, de cuál organización viene él, de alguna de las famosas que existían en aquel tiempo, pero más bien decían que él no vino de ninguna área de aquellas, y decían, ¿y de dónde pues tiene estas cosas? Y se burlaban de él. Luego decían, ¿no es este el hijo de María? Menospreciando, ahí viene la expresión del menosprecio. Cuando decían que se miraban, no eran para engrandecer que era de parte de Dios, sino para menospreciarlo, como en aquella ocasión cuando le dijeron los sacerdotes, dinos con qué autoridad tú haces estas cosas, cuando estaba en el templo, ¿no? Que hizo esa limpieza ahí. Y ellos dijeron, dinos quién te dio esta autoridad, quién te dio ese permiso de algún líder, quién te dio esa autoridad para hacer esto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no lo tomaban como quien era en realidad. Así es que cuando está él con su familia, la gente de ahí no tiene fe en él, no creen en él. No creen en él porque lo miran como un común. Dice, ¿no es hijo de María? De esa mujer que salió embarazada. ¿No es hija de un hombre pobre, de un carpintero? ¿No están aquí sus hermanas que conocemos, sus hermanos Jacobo y fulano y sutano? ¿Y quién es él? Es don nadie. Entonces se admiraban, pero no era para honrarlo, sino para menospreciarlo. ¿Y qué sucedió? Que por cuanto no tenían fe en él, no creían en él, dice la Escritura que no hizo ahí muchos milagros, a excepción de alguno que otro, por cuanto no creyeron en él. Así es que cuando está diciendo que no creen en él, es simplemente que no creen
en Dios. Mientras que el que cree en Él está creyendo en Dios. Que Él vino de Dios, que de Dios salió y que a Dios volvió nuevamente. Muy bien. Un ejemplo, hermanos, le voy a mostrar en la escritura de Mateo capítulo 11, verso 9 al 19. Un ejemplo de recibir, en este caso, lo que es de Dios o desechar lo que es de Dios. Vemos ahí el ejemplo de Juan el Bautista. Mateo 11. El verso 9 en adelante. Muy bien. Jesús está hablando acerca de quién era Juan el Bautista y le dice a la gente, verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan también profetizó de Jesús. Sí, fue el último que profetizó acerca de su venida. Verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, que entienda, que trate de entender, que trate de conectarse con la escritura que hablaba acerca de que había de venir un Elías, que iba a ser una voz que clamaba en el desierto. ¿Para qué? Para que enderezaran el camino para a la postre recibir al Señor. Y Jesús está atestiguando de que Juan es el último profeta. ¿Sí? Que todos los profetas profetizaron y hasta Juan fue el último, dice, que profetizó acerca de su venida. Y si ustedes quieren recibirlo, dice la escritura, lo que quiero enfocar ahí. ¿Sí? Verso 14, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mire, el problema es que muchas veces creemos que recibir a Jesús es muy simple, pero no es simple. Mire la forma que Jesús le está diciendo, si ustedes quieren recibir también a Juan como ese profeta que había de venir, el que iba a anunciar la venida del Mesías que ustedes están esperando y creen que ya va a venir o que tienen la fe que va a venir, si ustedes en verdad quieren recibirlo, Él es. Pero en realidad no lo recibieron todos, porque no era sencillo de recibirlo. ¿Por qué? Porque era necesario aceptar la disciplina de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, la corrección de Juan el Bautista. ¿Qué los mandaba Juan el Bautista? Número 1, que se arrepintiesen. Número 2, que dieran fruto digno de arrepentimiento y que enderezaran sus vidas. Que todo aquello que estaba disparejo, que se allanara, todo aquel que estaba haciendo algo indebido, que se corrigiera, si en verdad quería buscar a Dios de corazón. Era un llamado a toda la nación. Sin embargo, no vinieron todos con un corazón dispuesto a recibir a Juan. Hubo quienes lo recibieron, pero hubo quienes lo desecharon. ¿Se recuerdan que Jesús un día estaba hablando con los sacerdotes que siempre se le ponían y le echaban pleito a Jesús? Siempre estaban buscando cómo tentarle, siempre estaban buscando cómo hacerlo tropezar, ¿sí? Y Jesús le dijo un día acerca de Juan, que el bautismo de dónde era, si de los hombres o del cielo. Y aquellos hombres, entendiendo bien claro que si decían del cielo, estarían como atrapados porque no lo hicieron. Porque dirían falsamente, es del cielo. Y es como decir ahorita, yo recibí a Jesús. Hace 28,000 años yo lo recibí, pero hoy yo vivo como un mundano. Así lo mismo sería si los hombres los sacerdotes hubieran dicho, no, si es del cielo. ¿Cómo es del cielo, pero no te bautizaste? Es del cielo según ustedes, pero no corrigieron sus vidas. Es del cielo según ustedes, pero ¿qué pasó con el acto de arrepentimiento? Y así hoy en día mucha gente que se cree que ha recibido a Jesús, de alguna forma diferente se le ha presentado seguramente. Y por eso muchos dicen, yo ya recibí a Jesús.
Pero mire cómo Jesús les está haciendo ver a estos hombres que en realidad no aceptaron que Juan era el profeta, el último profeta al cual ellos esperaban como el Elías. Y el cual ellos, si hubieran querido, lo hubieran recibido. ¿Qué hubieran recibido entonces? Su enseñanza, la preparación para recibir al Mesías. Y lo hubieran hecho. Pero por cuanto no le creyeron, no lo recibieron, sino que lo desecharon. Entonces, ¿qué Jesús les dijo? Miren, les dijo que a la verdad las rameras y los publicanos iban delante de ellos que eran más religiosos, de ellos que estaban supuestamente más estudiados y esperando la venida del Mesías. Y Jesús le dijo, de cierto digo que las rameras y los publicanos, los que cobran impuestos, los que son ladrones, que están robando al mismo pueblo, ellos van delante de vosotros. ¿Por qué? Porque vino Juan el bautismo con bautismo de arrepentimiento y ellas fueron por delante. Ellos hicieron un cambio de vida. Ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Entendieron que era un hombre de Dios, entendieron que era un hombre santo de Dios y que lo que traía era de parte del cielo, que era de parte de Dios esto que él traía. Y se maravillaban y hasta le preguntaban si él era el Mesías, porque de alguna manera también lo esperaban, pero Juan les declaraba que no era, pero aún así creían que era de parte de Dios. Esto es recibir. Por eso hoy en día, hermanos, no es tan sencillo recibir a Jesús con 2 o 3 palabras que el predicador te diga, mira, sencillo, si tú lo recibes, hoy te vuelves hijo de Dios. Cuando tienes que entender que recibir a Jesús implica el evangelio, implica que debes creer para obedecer también lo que Él nos ha dejado en la Escritura, todo lo que Él nos enseñó para poder vivir después una vida como hijo de Dios. No nomás decir yo lo recibo porque me va a componer mi vida, me va a hacer que me vaya bien de aquí en adelante y tiene unas promesas muy grandes para mí, pues yo levanto la mano y lo quiero recibir. No, eso está muy lejos de recibir a Jesús. Así es que lo mismo le hicieron a Jesús cuando hubo quienes creyeron en Él, pero hubo quienes también lo desecharon. Quiero que vaya conmigo en Mateo capítulo 16 y el verso 13. En adelante. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Mire, la gente religiosa no le daba crédito a Jesús que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque esperaban un libertador terrenal que se apoderara de Roma, venciera a los romanos, le quitara el gobierno y ellos fueran los reyes de la tierra. Que Israel gobernara sobre todo el mundo. Así que esperaban un Mesías violento, un Mesías que iba a conquistar las naciones de la tierra. Pero miran a Jesús, un hombre pobre, un hombre humilde, de una familia humilde. No nació de un reinado. ¿Y cómo lo miran? Como, bueno, puede ser que sea como un profeta. Parece que es un hombre bueno. La gente, muchos pensaban, no, fíjate que parece un hombre bueno, que anda haciendo el bien a todo. Puede ser que sea Elías, decían la gente. Puede ser que sea un profeta. Puede ser que sea alguno de los que, ¿cómo dijeron? Puede ser que sea Jeremías. Y decían que podía ser cualquier otro, pero menos que era el Mesías. Al último, o sea, jamás podían decir, este es nuestro Mesías. Jamás. Entonces Jesús, sabiendo esto de la gente, le pregunta a sus discípulos, ellos ya ahora, si ya entienden en verdad quién es Él, si en verdad ya saben con quién están, si están en verdad entendiendo quién es el que está con ellos, o todavía siguen con una mentalidad reprobada también diciendo, no, pues no sabemos ni quién, ¿será el Mesías? ¿Será o no será? Todavía no lo entendemos. Esto es muy importante, hermanos. Porque esto viene de parte de Dios, entender que Jesús en verdad es quien dijo ser. Y no dudar en nuestro corazón. Entonces el verso 15 les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Tú eres el Cristo, tú eres el verdadero Mesías. Tú eres el que va a dar salvación a todos los judíos. Tú vas a traer salvación a todo el que crea en ti, Señor, porque tú eres el Mesías, el Cristo de Dios. Sí, así es que Pedro está confesando algo tan importante para que nosotros hoy en día también entendamos esto, que recibir a Jesús es conocer realmente quién es Él. Y no un Jeremías o no Elías o otro de los profetas antiguos. O no un simple hombre que existió, un hombre pobre, un hombre bueno, que lo llevaron a la cruz y que murió. No, no es solamente eso. Porque depende de esta confesión, en realidad, la fe para que sea efectiva una salvación. Como dice Romanos capítulo 10, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso de con la boca se refiere a una fe que en realidad tú haces público. No importando lo que te vayan a hacer, porque tú en realidad has decidido recibir a Jesús, que implica muchas cosas recibirlo. En aquel tiempo era más duro recibirlo totalmente, ¿no? Hoy en día se nos hace tan sencillo. Es que Pedro le confiesa también que ahora él sí cree quién es Él en verdad. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que le quería decir en un principio. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si no puedes nacer de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes. Por eso los que hoy en día, aún incluyendo los judíos, que no comprenden que Jesús es Dios, que es el Mesías, que es el Salvador, ellos no pueden ver el reino de Dios. ¿Qué dijo en Romanos el apóstol Pablo? Que ellos tienen un velo, el cual les será quitado por Cristo. Pero si no lo pueden ver como el Mesías, simplemente el velo está ahí. Pero ¿qué podemos entender entonces aquí? Que cuando esto viene para que podamos entender que Jesús es el Mesías, no viene de nuestra humanidad, no viene de nuestra capacidad intelectual, sino que viene de parte de Dios revelándonos quién es Jesús en realidad. Nadie puede entender humanamente si no es de parte de Dios en realidad quién es Jesús. Usted puede ver hoy un sinnúmero de religiones que desechan a Jesús. Lo desechan, lo desprecian, incluso lo ponen hasta como a la par de Mahoma o lo ponen a la par de que es hermano de Satanás, pero nunca lo miran como en verdad lo que Jesús es. ¿Por qué? Porque no ha venido de parte de Dios esa revelación, esa capacidad que Dios le da a aquel que nace de nuevo para comprender quién es Jesús en realidad. Así es que no nada más es recibir a Jesús porque sí, sino en realidad entender todo lo que complica o implica quién es Jesús. Así es que vemos que esa declaración de Pedro acerca de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no vino de sí mismo, sino de parte de Dios. Y ahí luego que Pedro escribe más ampliando todo ese conocimiento que él recibió, como en Hechos 4:12 que dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire lo que está diciendo, Jesús es el Salvador de todos. Jesús es el que vino a este mundo para traer perdón de pecados por medio de su nombre, los que escribe el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, ¿no? Cuando va a la casa de Cornelio y se queda asombrado diciendo, en verdad hoy conozco y entiendo que Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Y que da de perdón a todo aquel que cree, perdón en su nombre, perdón de pecados. Así es que vemos como conclusión de recibir a Jesús, veamos algo que le va a traer más entendimiento para que vea qué implica creer a Jesús o recibir a Jesús. Implica, hermanos, que la religiosidad no te deja recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque la religión es lo que desecha a Jesús. ¿Por qué desecharon los escribas y los fariseos a Jesús? Por abrazar las costumbres, las tradiciones, las prácticas de los hombres y no la doctrina de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, se recuerdan que estaba en ese tiempo precisamente toda esa apostasía.
Los hombres, en vez de obedecer la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Adulteraron la palabra del Señor. Por eso recibir a Jesús significa que nuevamente está recibiendo la palabra de Dios, está recibiendo lo que Dios había escrito, lo que Dios ya había dicho acerca del Mesías, que habría de venir, y todo lo que estaba escrito acerca de él. Eso es recibirlo, porque en aquel día los hombres desecharon a Dios porque abrazaron su religión. Muy bien, veo una historia que le voy a mostrar, está en Mateo 21, verso 33, que es la historia de los labradores malvados. Va usted a ver ahí claramente cómo Jesús se va a referir que le desecharon a él y no le recibieron. Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el labrador de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Yo a veces, hermano, yo me juzgo, me pongo a pensar. Digo yo, en verdad les faltaba discernimiento muchas veces a los sacerdotes y a los fariseos y a los escribas, que tenían esa riña siempre con Jesús. Y digo, bueno, solamente era falta de conocimiento, era solamente falta de entendimiento. Pero hay veces que se mira, la Escritura deja ver que no es así. A veces no es que sea falta por ignorancia, sí, su palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como aquí leímos, que Jesús mismo le está diciendo: ¿acaso no leyeron? ¿Acaso no han leído? ¿No han leído qué? Que la piedra del ángulo, ¿sí? ¿Acaso no han leído? Y eso es una vergüenza para ellos, porque ellos eran escritores, eran los lectores, eran los que tenían la Torá en sus manos todo el tiempo dedicándose. Y Jesús le dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? Que la piedra que desecharon los edificadores, está hablando de Jesús, que lo están desechando, siempre le trataban buscándole, ¿para qué? Para matarle, ¿no? Incluso en este momento, cuando Él les habla acerca de esta parábola, dice que ellos, entendieron. ¿Qué entendieron? Que les está hablando acerca de ellos. Ustedes son los labradores malvados. A ustedes, Dios les dio en arriendo una viña. Él la plantó, Él la cercó con vallado, le puso todo lo necesario, le puso todo ahí con su cuidado. Pero en el tiempo de la cosecha, ese hombre de aquella hacienda, Dios, mandó a sus siervos a buscar el fruto. ¿Qué hicieron con aquellos siervos? Dice: a unos los apedrearon, a otros los mataron. Volvió el Señor otra vuelta a mandar otra encomienda de sus siervos, y volvieron a hacer lo mismo. Y se puede decir que envió muchos más, ¿no, hermano? No fue 2 veces que mandó el Señor. Por eso el Señor Jesús le decía en aquel día, ¿no?
cuando decía que Jesús lloró sobre Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? Nunca. ¿Por qué? Porque los labradores se hicieron malvados. ¿Y qué hicieron? Mataron a los primeros, mataron a los postreros y mataron a todos los... No recibieron al Señor. No recibieron las profecías, las palabras del Señor. ¿Cómo hicieron con Jeremías? Prefirieron ir a Babilonia de esclavos y allá estuvieron sirviendo a los ídolos y de esclavos bajo el yugo de los opresores, pero no quisieron servir al Señor y despreciaron la palabra del Señor. Aún estando allá de esclavos, le daban gracias a la diosa del cielo y decían: cuando nosotros hacíamos los ritos a esa diosa del cielo, teníamos de todo. Pero ahora que queremos supuestamente ofrecerle a Dios, mira cómo estamos, padeciendo. Increíble cómo desechaban la palabra del Señor. Así que, ¿qué nos está diciendo esta historia? Que muchos también no van a recibir a Jesús. Y precisamente estos hombres están declarando que no lo están recibiendo. Porque inmediatamente cuando ellos recibieron esta enseñanza, entendieron que se trataban de ellos. Jesús está diciendo, ilustrando muy claramente: Dios les ha enviado a sus profetas con palabra para ustedes y la han desechado. Al final Dios está mandando a su Hijo, a su más querido Hijo, para que ver si así le muestran el respeto y ahora sí lo reciben. Reciben otra vuelta, es volverse a Dios, recibir la palabra de Dios. No a Jesús como persona nada más, sino todo lo que conlleva que Él es el mensajero de Dios, es el Cordero de Dios, es el holocausto exactamente justo para cubrir los pecados de los hombres, para pagar la deuda, la gran deuda contra el pecado que teníamos, para satisfacer la ira de Dios por la justicia de Dios. Pero los hombres no están entendiendo que Él es ese enviado de Dios. ¿Y que están entendiendo? Que simplemente los acusó. E inmediatamente dice que buscaban cómo echarle mano para igual quererlo matar, pero no pudieron, porque el pueblo le tenía a Jesús como un profeta. No ellos, el pueblo. Bueno, cierta parte del pueblo también, no todo el pueblo. Así es que, ¿qué vemos ahí en esa historia? Que ahora pueden entender, hermanos, qué es recibir a Jesús. En Juan 3:16, por ejemplo, nos dice ahí como esa forma de recibir a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree lo reciba de verdad, que es de Dios. Y no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. ¿Sí? Ahora podemos entender qué significa o qué es recibir a Jesús. Es entender que es la obra de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Él pagó con su sangre para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Eso es recibir a Jesús. Y si lo quieren recibir, como dijo él en esa escritura, Él es aquel quien ha de venir, o quien Dios puso por propiciación de nuestros pecados. Jesús es el Cordero de Dios, quien puso Dios para redimirnos y como propiciación de nuestros pecados. Por eso, quien hoy lo quiera recibir de esa manera adecuadamente, conociendo que Jesús fue a la cruz, pero no simplemente para morir, sino para redimirnos de la maldad y de toda la contaminación de nuestro pecado. Si es así como lo puede o lo quiere recibir, es la manera indicada como lo tiene que recibir. Que Él es el mediador entre Dios y los hombres, como dice la Escritura. Que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Que Él es quien está intercediendo por nosotros, según la Escritura. Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente en Cristo Jesús. Ya no hay otra manera. Los profetas terminaron hasta Juan. Pero hoy quien quiera recibir no solamente a Jesús como un profeta, no es suficiente,
sino más bien que tiene que recibirlo como aquel que vino de parte de Dios para que trajera la luz a la humanidad. Porque antes que viniera Jesús, las tinieblas estaban reinando, la muerte estaba reinando. Pero cuando vino Cristo, vino la luz que alumbra a todos los hombres, dice Juan. Por eso nos dice: a todos los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Así es que podemos ver que al recibir a Jesús en verdad, tenemos, hermanos, una libre entrada al reino de los cielos. Hemos nacido de nuevo y comprendemos que Jesús es Dios, que vino de parte de Dios y que es Dios con nosotros, como lo decía en la antigüedad el libro de Isaías, que es el Emanuel, Dios con nosotros. Pero recibirlo, hermanos, no es para hacer que te vaya bien en esta vida. ¿Se entiende? Recibir a Jesús, hermanos, no es para que nos vaya bien en esta vida. Incluso podemos terminar nuestras vidas siendo pobres, si es que de alguna manera Dios le place. Y si te va bien y te enriqueces, no creas que es porque recibiste a Jesús, porque Jesús no vino para hacerte rico, ni para hacerte pobre, incluso ni para sanarte. Jesús vino para pagar tu culpa en la cruz. Ese fue el fin de haber estado ahí en la cruz y de venir a este mundo. Y el que lo quiera recibir, hermano, esa es la manera correcta de recibir a Jesús. De que Él vino a este mundo para pagar tu deuda. No para hacerte feliz, no para comprarte una casa, un carro, etc. No, para eso Jesús no vino. Yo me recuerdo cuando un día estaba un hombre, y no sé cómo miró a Jesús, si lo miró como un legislador, lo miró como un hombre, no sé, que estaba como para arreglar los problemas de la gente. Y vino un hombre y le dijo: hey, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Se recuerdan de esa historia? ¿Qué está peleando? Tierras, casas, dinero. Dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Quiero la mitad, Señor. Pero vienen a Jesús para eso. ¿Y Jesús le arregló el problema? No. ¿Qué le dijo? Hombre, ¿quién te ha dicho que a mí me han puesto como repartidor o juez para estar repartiendo cosas así? ¿Quién te ha dicho que a mí me pusieron para esto? Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, los discípulos estaban preocupados, ¿no? Porque no había comido. Y dijeron: come, Rabí, come. Y él dijo: yo tengo otra comida que he de comer. Esa es mi principal comida, que haga la voluntad del que me envió. Herodes le dijo a Jesús: hazme un milagro. Y no le hizo ningún milagro, porque no se trata de recibir a Jesús como alguien que me va a beneficiar en esta tierra, en mi economía, en mi alegría, en mi gozo. No. Aunque yo no estoy diciendo que no incluye paz, alegría, gozo al recibir a Jesús, ciertamente nos da muchas, ¿cómo puedo decir? Muchas nuevas cosas en realidad que recibimos de parte del Señor. Pero no es ese, hermano, el enfoque para recibir a Jesús. Para recibir a Jesús hay que entender que estamos perdidos, sin esperanza, en condenación. Y ahí que cuando vemos que Jesús es el que nos libra de esa condenación, es el momento para recibirlo. De hecho, no se puede recibir a Jesús si antes no te miras como un pecador vilmente y condenado. Con un pie, se podría decir, en el infierno. Si no lo miras así, en realidad no sé cómo estás recibiendo a Jesús. ¿Se entiende? Yo sé que hoy en día se predica mucho de una manera muy fácil para recibir a Jesús. Te emociona, te dice: mira, cuando tú recibes a Jesús, la vida te va a cambiar. Tu matrimonio se va a componer, tu esposo va a ser perfecto. Y yo le aseguro que cuando me convertí, mi esposa no se hizo perfecta. Todavía tengo cosas que ella le podría decir que o no me gustan de ella, o son cosas que ni a ella misma le gusta. Pero eso no es para recibir a Jesús, no es para que yo diga: ahora sí todo, o mis hijos son los perfectos, porque mis hijos, son mis hijos y yo soy hijo de Dios. No, hermanos.
estamos lejos de entender a veces por qué es necesario recibir a Jesús, ¿cierto? Pero yo creo que hoy con esto, hermanos, quien reciba a Jesús, hermano, lo está recibiendo porque se da cuenta que lo necesita. No solamente en esta vida, yo sé que en esta vida puedo contar ahora con Cristo, con Dios, con Jesús, para ayudarme en mis tribulaciones, ¿cierto? De hecho, si no lo tenemos, la gente por eso también que no tiene a Cristo, sin duda tiene más dificultades que nosotros. Pero no quedamos exentos de eso también nosotros, de las dificultades. Pero lo que quiero decir, hermanos, que recibir a Cristo no es como un premio para esta vida aquí terrenal. Sí es un premio, pero para la vida eterna, para la vida espiritual, porque sin Cristo estamos muertos, separados de Dios, no solamente en esta vida, sino para la venidera. Por eso recibir a Jesús es muy importante, pero de la manera que está escrita acerca de Él, de que Él es Dios con nosotros, que Él es el Salvador, tu Salvador. Cuando es el Salvador del mundo, Él es tu Salvador, no de quien quiera o no quiera, sino que es tuyo, tu Dios, tu Salvador, quien te perdona, quien te limpia, quien te restaura, quien te levanta, quien intercede por ti, y todo lo demás que puedas implicar de quién es en verdad Jesús. Amén, hermanos. Quiero que le dé gracias al Señor por haberlo recibido, quien lo recibió de esta manera, porque sinceramente esto es importante, recibir a Jesús, que usted no ha rechazado. Yo sé que no tiene un contexto judío, y en un contexto judío, ¿cuál era lo que más rechazaron a Jesús? Pero hoy en día hay muchas religiones que siguen rechazando a Jesús, siguen. Todas aquellas religiones que se apegan a leyes y a tradiciones de hombres están rechazando a Jesús, porque imponen sus mandamientos quitando la gracia, quitando el sacrificio de Jesús. Porque si ahora es por obras que tengas que hacer algo para la salvación, estás desechando a Jesús. Desde un purgatorio, pagar por tus pecados después de que mueres y salir de ahí para irte al cielo, bueno, eso es leyes de hombres, están rechazando a Jesús. Desde bautizarte en una iglesia cristiana, simplemente porque alguien te lo impone, el predicador ya te dice bautízate porque ya tienes tiempo aquí en la iglesia y lo haces por obediencia al hombre, simplemente estás rechazando a Jesús porque estás cumpliendo bajo una ordenanza humana. ¿Sí? Si te dice no tienes el Espíritu Santo porque no hablas en lenguas, eso, los que practican esas cosas todavía están rechazando a Jesús. Tristemente, hermanos, tristemente, aquellos que llevan todavía esa práctica de que solamente hablando en lenguas tenemos el Espíritu Santo, es falso. Mientras que la Biblia nos dice que lo recibimos cuando creímos en el Señor. Cuando Él nos dio su Espíritu en la naturaleza, que nacimos de nuevo, entendimos quién era Jesús. ¿Tú entendiste eso, hermano, cuando creíste en el Señor? Quiere decir que cuando te bautizaste ya eras salvo, por la fe que vino de Dios en ti. Y te pasó lo mismo que a Pedro, tú entendiste en ese momento quién era Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador. Yo eso entendí cuando entendí el Evangelio. Cuando yo escuché el Evangelio y lo comprendí, dije, no hay más, Jesús es Dios y Jesús es mi Salvador. En ese momento, ahí creí. Y ahí sentí la salvación y el perdón de mis pecados. Me arrepentí de todo corazón. Nunca busqué a Jesús para que me diera bienes ni para que compusiera mi matrimonio. No, eso siempre hay problemas. Siempre, ¿no? Pero Jesús sí es importante tenerlo porque es nuestra salvación. Es muy importante recibirlo y no desecharlo. Muy bien. Terminemos así entonces dándole gracias al Señor porque Él nos reveló quién es. Nosotros siendo gentiles, hermanos, que no cumplíamos ni intentábamos de cumplir la ley como un judío, mucho más lejos estábamos de tener prácticas de la ley, pero aún así Dios nos ha dado entendimiento y la gracia para saber quién es Jesús y también para recibirlo. Señor y Padre Santo, gracias porque nos has dado entendimiento a través de tu Espíritu para conocer y entender la verdad. Tú eres la verdad, Señor Jesús.
Pilato no entendía que era la verdad. La verdad es aquello que se opone a la falsedad, a la mentira, a las costumbres y prácticas de hombres que imponen para engañar a su conciencia de que un día puedan estar en el cielo, que un día puedan estar con Dios. Pero por